Y bien, amada iglesia, hemos tenido prédicas pasadas que han sido de pronto, que han confrontado el pecado. El pecado siempre que es confrontado va a causar un choque en nuestra mente y va a ser una pelea con el Espíritu de Dios que nos anhela celosamente, dice su Escritura. Y el Señor ha ido poniendo estas prédicas en mi corazón, porque saben que nos acercamos, ustedes saben que nos acercamos a la cena del Señor, nuestra fiesta solemne, nuestra fiesta más importante, esa fiesta donde anunciamos la muerte del Señor. Y el Señor ha puesto estas prédicas de confrontar, de acercarnos a perdonar a aquellos que no hemos podido perdonar. Nos ha llevado a lo que es tratar la inmoralidad sexual. Y las prédicas han sido duras. Nos han llevado a confrontar la idolatría. Y la semana pasada veíamos que el Señor nos anunciaba un mundo, un reino espiritual demoníaco. Y veíamos cómo denunciaba desde el aparato religioso cuando contendía con los fariseos. Veíamos también cómo anunciaba lo que hacían estas entidades espirituales cuando se metían al cuerpo de alguien. En esos gadarenos dice que los azotaba. Y reconociendo a aquel que anunciaba esto, el reino de los cielos se ha acercado, un reino que se había alejado del hombre. Nuestro Señor Jesucristo y estos demonios le decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Aún no es. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben, este reino espiritual sabe que está derrotado, este reino espiritual sabe que les espera un castigo, un tormento. Pero ese reino espiritual está también peleando por súbditos suyos. Ese reino espiritual que el Señor denuncia, que el Señor derrota en la cruz. ¿Recuerdan que anulando el acta de los decretos que era en contra de nosotros, la clavó en la cruz, exhibiendo a estos principados y potestades que tienen sumida a la humanidad, que tienen esclavizada a la humanidad y que esta humanidad no lo sabe, que está siendo esclava de un reino de tinieblas, cuando nosotros estamos practicando el pecado? Y el Señor exhibe esto. Por eso las prédicas han venido siendo así. Porque también dentro de los que están el día de hoy aquí, me gustó hace rato que estábamos en lo que es los devocionales, oía a una de las hermanas decir: bueno, yo siento que soy una oidora, que soy un discípulo. Eso es lo que son. Prosélitos, prospectos a ser cristianos. Y me agradaba ver cómo el Señor está trabajando en la vida de esta persona que decía eso. Y es verdad, por eso la palabra ha sido así. Yo sé que de pronto puede ser que te confronta la palabra, pero hoy vamos a ver cómo el Señor deja a su Espíritu, que es el que te está redarguyendo y convenciendo de pecado. Lo único que tenemos que hacer, y lo único que tienen que hacer en aquellos que son prosélitos, den el paso de fe firme y decisivo. Hoy vamos a ver, la prédica pasada fue del anuncio de este reino espiritual maléfico, de este reino espiritual demoníaco que opera en los aires, que opera, dice en otra parte en la Escritura, en los hijos de maldad. Y hoy el Señor te va a dar una enseñanza acerca de a qué reino puedes tú elegir, porque hoy el Señor va a poner delante de ti un camino y tú sabrás cuál elegir. La semana pasada veíamos este reino de tinieblas. Bueno, muchos estábamos ahí, sin saberlo éramos súbditos, sin saberlo con nuestros cuerpos servíamos a este reino de tinieblas. Y veíamos también que la Escritura nos dice que su amado Hijo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Hoy vamos a ver cómo es
que se cumple esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo le decía, ¿usted quiere saber cómo acceder al reino de los cielos? ¿Usted quiere acceder? ¿Usted quiere saber cómo conseguir papeles? Y no papeles para ir al otro lado, no, papeles para ir al reino de los cielos. ¿Usted quiere saber dónde está la embajada del reino de los cielos? ¿Usted quiere saber cuál es el pasaporte que usted necesita, la visa, toda su documentación para entrar a este reino de los cielos? Algunos de ustedes ya han hecho el primer paso, aceptar a Cristo. Algunos de ustedes ahora lo que necesitan es bajar a las aguas del bautismo. Y hoy vamos a ver, veamos este reino de tinieblas. Vamos a ver esta parte. Ahora bien, vamos a ver un repaso, vamos a ver estos textos que nos hablan de este cambio de reinos, de este traslado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Vamos a nuestra Biblia en Colosenses 1. Levanten su mano los que no están bautizados. Alto, sin vergüenza. No digo que la levanten sin tener pena, pues. No, levante su mano los que no están bautizados, por favor, manténgala ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Los que no están bautizados. Bien, ustedes son prosélitos, ustedes son candidatos a cristianos. Hoy la palabra les va a indicar cuáles son los siguientes pasos, porque ahora yo los invito a que pasen de ser simpatizantes y oidores de la palabra a ser hacedores y a que proclamen el nombre de Cristo sobre su vida, a que se bauticen. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Y para esto vamos a ver cómo es esto en la Escritura. Vamos a Colosenses 1, que ya los habíamos visto de pronto la vez pasada. Todos están en Colosenses 1, el versículo 12. ¿Sí? Dígame con un amén, que ahí está. Dígame con su sonrisa. Hágame ver que usted está atento a la preciosa palabra de Dios. Eso es, sí, anímese su corazón. Porque lo que va a leer es algo impactante, importante, poderoso, precioso. Dice la preciosa palabra de Dios. Vamos a leer desde el 11, ¿qué les parece? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y aquí viene, ponga atención y gócese, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué? Trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este es mejor que cualquier paquete de vacaciones que usted pueda encontrar por ahí anunciado. Usted va a ser trasladado al reino de los cielos. Y va a ser trasladado, justificado, perdonado, redimido y con un cuerpo glorificado. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a nuestros queridos simpatizantes de la palabra? ¿Sabían ustedes que va a pasar eso en su vida? Porque dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Quiero hacerle una pregunta a los que están por bautizarse, o a los que están aquí y no han sido bautizados. Hermana Mari, hermana Natalia, hermana Andrea, ¿cuál es el pecado más feo que han cometido? No me lo digan. No me lo digan. No, pero quiero decirles algo. Yo al menos no tengo uno. Tengo varios pecados que cometí en mi vida, de los cuales nadie sabe, de los cuales solo Dios sabe. Y cuando supe que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario perdonó
esos pecados, no tuve control sobre mi emoción, no tuve control sobre mí mismo. Cuando golpeó esa verdad, esta noticia del Evangelio golpeó mi vida. Cuando este anuncio de estas buenas noticias golpearon mi vida, no solamente fui conmovido y caí en un llanto, porque no podía creer cómo había una salvación tan grande y que yo no tenía que hacer nada. Cosa que hoy también veremos. Vamos a ver otro ejemplo, Efesios 5:8. ¿Qué les parece, hermanos? Hermana Mari, ¿qué le parece que el Señor la va a trasladar al reino de los cielos y le va a perdonar todos los pecados, no importa el que haya hecho? Hermana Natalia, el Señor la va a trasladar al reino de los cielos, no importa los pecados que haya cometido, porque su sangre va a limpiar esos pecados, va a justificarlos. Hermana Andrea, los que nos siguen por las redes sociales, vaya guardando esta palabra en su corazón preciosa. Efesios 5:8, vea lo que dice la palabra. ¿Todos están ahí? Amén. ¿Pueden apoyar a nuestra hermana Mari? Por favor. Siéntate al lado de ella porque vamos a leer muchas citas el día de hoy. Efesios 5:8. Deberían de estarse peleando por ir y ayudar a nuestros nuevos congregantes, a los que, por estar ayudándoles a escudriñar la Escritura. Bien, Efesios 5:8, la preciosa palabra que dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y bien, fíjate lo que dice la palabra. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Todos los que estamos aquí, todos los que sean cristianos dentro de una iglesia, todos los que hoy se congregan en domingo, éramos del reino de las tinieblas. Y muchos ya hemos sido sacados de eso. Muchos ahora somos luz en Cristo Jesús. Y buscamos agradar al Señor, tratar de ser esos hijos de luz. ¿Es fácil? No es fácil. Pero hoy, hermanos, simpatizantes de la palabra, usted debe de saber que el Señor quiere trasladarlo de ese reino de tinieblas a su luz preciosa. Vamos a 1 de Pedro 2:9. ¿Qué tal? La preciosa Escritura, lo que está diciendo. Una de las primeras leyes de la hermenéutica, ¿cuál es? Que la Biblia es su propia intérprete. ¿Sí? La Biblia se interpreta a sí misma. Y es precioso porque como vamos viendo estos versículos, ¿no? Que habla de un reino de tinieblas, pero te dice, no te preocupes, puedes ser sacado. Y a algunos nos dice, hey, tú ya fuiste sacado del reino de las tinieblas. 1 de Pedro 2:9 dice la preciosa Escritura. ¿Todos están? ¿Sí? Vamos, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y veíamos en la prédica pasada, yo lo invito a que, bueno, ahora que la podamos subir, hemos tenido problemas técnicos, no hemos subido a la prédica pasada, pero cuando la suba, véala usted junto con esta otra prédica. Veíamos, dice aquí la palabra, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La prédica pasada fue que Cristo es la luz que vino al mundo. Recuerde que veíamos que la ley llegó al mundo primeramente para que el pecado abundara.
¿Cómo era esto? Dijimos, no es que por la ley fue que abundó el pecado, no, sino que la ley vino a denunciar el pecado, las prácticas pecaminosas de los hombres de aquellos días que vivían sin moral, sin una brújula divina, y entonces el ser humano vivía como quería, hacía lo que quería, y humillaba a quien quería, violaba a quien quería, y pecaba deliberadamente porque no hay ninguna ley, ¿no? Bueno, no hay pecado, no sé, no hay nada que me anuncie, pero cuando vino la palabra, por medio de Moisés, por medio de Jesús, que le anuncia a Moisés el decálogo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces el hombre empezó a conocer que sí es que fue Jesús el que se le apareció. Recuerden que a Dios nadie lo vio jamás. No me equivoqué. Entonces, esta ley anunciaba lo que había en el corazón del hombre. Recuerdan que también vimos que en el caso de la samaritana, pudimos ver cómo esta luz que había dicho soy la luz del mundo, que anunciaba el reino de los cielos se ha acercado, develaba lo que había en el corazón del hombre, que no habían podido cumplir la ley. En el caso de la mujer adúltera, que la llevan los religiosos, los que estaban supuestamente estudiaban la ley, se la pasaban día y noche estudiando la ley. Y entonces cuando se llega el momento de decir, a ver, ustedes estudian la ley, ok, está bien, lo que dicen es correcto, toda mujer o todos aquellos sorprendidos en el acto del adulterio deben morir apedreados. Entonces, todos van a tener acceso a arrojar piedras a esta mujer si no hay pecado en ustedes. Y eso nos muestra que por mucho que estudiaban la ley, por mucho que decían, ensanchaban las filacterias, por mucho que se veían piadosos con su cofrecito de la ley y sus barbas largas y no se veían, ¡ay, wow! ¿No? ¡Ah, qué piadosos! Esos fariseos y sus vestidos limpios y bonitos y recién planchados y decía el Señor, pero dentro son inmundicia. Lo que hay dentro de ustedes es basura espiritual. Lo que hay dentro de ustedes es podredumbre. Tienen el corazón podrido porque enseñan la ley, mas no la siguen. Y entonces, sí, estás libre de pecado, arroja la primera piedra. Y entonces esto nos anunciaba cómo esta luz que vino al mundo develaba también que el hombre no había podido llevar los mandamientos del Señor porque el corazón del hombre es inclinado al mal, porque el corazón del hombre es inclinado a pecar. Entonces, denunciaba esta luz, que es nuestro Señor Jesucristo, que ni aun aquellos que en aquel tiempo estaban a cargo de estudiar la ley podían cumplirla, haciendo de pronto la ley algo difícil, imposible de cumplir. Y entonces la ley decía que aquel que pecare tendría que morir, como estaban diciendo. Entonces imagínense lo que esperaba a todo el género humano, morir irremediablemente y no tener ninguna oportunidad. Pero afortunadamente esta luz que vino al mundo, ahora nos está diciendo, volviendo a nuestro contexto, que nos saca de esas tinieblas, que nos saca de esa imposibilidad de cumplir la ley para trasladarnos al reino de los cielos. Porque hay uno que sí cumplió toda la ley, que es Cristo. Hay uno que dijo en el madero, consumado es. Y vamos a ir viendo la importancia que tiene Cristo, el sacrificio, y bien. Ahora, ya vimos, hay un reino que es demoníaco, ya estamos viendo, hay un reino que es espiritual, que es de los cielos. Hemos visto a su, vamos a decirlo, a su representante, el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, como un embajador, ¿no? Tú vas, bueno, hablando de esta parte de los que tienen el sueño americano, van a las embajadas de Estados Unidos que están aquí en México a arreglar un papeleo para poder entrar libremente a ese país. Entonces ahora, pues yo te invitaría a que tuvieras el sueño del reino de los cielos, ¿no? Para que tú vayas a Cristo, que es el embajador, que es el que tiene todas estas cartas de naturalización, todos estos pasaportes, visas, y Él te las va a dar.
Y contrario a lo que es una embajada, que tienes que llenar trámites, cumplir con requisitos, aquí no es así. El Señor dice, aquí está. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué formularios? ¿Qué requisitos? ¿Con qué cosas? No, no tienes que cumplir con nada. Solo pequeños puntos, pero tú no tienes que hacer ninguna obra. Porque yo he pagado en la cruz del Calvario para que tú seas trasladado de las tinieblas al reino de los cielos. Porque tú has sido trasladado de las tinieblas a mi luz admirable. Y bien. Entonces los súbditos, ya vimos dos reinos. ¿Quiénes son los súbditos de estos reinos? No, los súbditos de los reinos, ¿quiénes son? Nosotros. Ah, bueno, eso es lo que quería. Hermanos, simpatizantes de la palabra y prosélitos. Así como va viendo esta cuestión, ¿por dónde va? ¿A qué reino quiere pertenecer, hermana Mari? ¿Al celestial? Y van a decir, oye, pues es obvio, ¿no? Yo estoy seguro que quieren pertenecer al reino de los cielos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir viendo cómo vamos a lograr esto. Regresemos a Colosenses 1:14, por favor. Vamos a ir viendo un elemento aquí importante. Colosenses 1:14, vamos a ir viendo, amado hermano, Colosenses 1:14. Ya vimos ahí que dice que fuimos trasladados de las tinieblas al amado reino del Hijo. 1:14, ¿todos lo tienen? ¿Sí? Amén. Vamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención. Por su sangre. Vamos a ir viendo. Ahora yo quiero que en esta parte nos está hablando de un elemento sangre, nos está hablando de un resultado que es el perdón de pecados. Es decir, nos explica que tenemos la redención, el perdón, ¿sí? Somos seres humanos redimidos, restaurados, todos aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo, bien, y que entendemos que su sangre nos limpia de pecado. Ahora, hay algo en la palabra, yo quiero que usted sepa que toda esta escritura ¿es qué? También, sí. Es cristocéntrica, que todo habla de Cristo Jesús, ¿sí? De quien estamos hablando, ¿no? Que es el que es la luz admirable y es la luz que te va a llevar a su reino. Bueno, entonces, vamos a nuestra palabra. Sombras y figuras. Vamos a ver muchas sombras y figuras o ejemplos o prototipos de lo que es Cristo. Porque es Cristo el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le dicen Cordero al Señor? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Y vamos a repasar brevemente, rápidamente, una sombra y figura de lo que es Cristo. Vamos a nuestra palabra en Génesis 3:7. Génesis 3:7. Ya, a ver, ¿todos están ahí ya? ¿Listos? ¿Qué dice la palabra preciosa? Dice, ya saben, aquí el contexto es que fue creado el hombre y la mujer. Le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces ya por ahí había una serpiente que era la más astuta. Y ahí echando plática con la mujer, oye, mira, manita, y que no sé qué, y que dicen que no puedes comer de ese árbol. Ay, sí, el Señor, pues ya ves cómo es de exagerado, y dice que ni lo toquemos, y que no sé qué. Pues dice que si lo toco muero. No, y la serpiente, no, manita, ¿cómo crees? Ya, lo que va a pasar es que si tú lo comes, pues vas a ser como Dios, vas a venir a ser como Dios, ¿sí? Es uno de los donde ha nacido esta parte ya se los he comentado, de la metafísica, ¿no? De los que decretan, yo decreto, porque se sienten como dioses, ¿no? Todavía siguen creyendo a la serpiente esos metafísicos, pero bueno, eso es para otra prédica. Y entonces pasa esta situación, la consecuencia de haber comido de este árbol es, dice la palabra, vamos, Génesis 3,
Vamos a leer 6 y 7. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable, para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió, dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay una situación, ellos cosen hojas de higuera, ¿sí? Para cubrir el resultado de la desobediencia. El resultado trajo que ellos descubrieron que estaban desnudos. La desnudez es la consecuencia del pecado. El pecado no es la desnudez, ¿eh? El pecado no es que hayan andado ahí corriendo desnudos, no. Es la consecuencia de la desobediencia. Bien. Y vamos a ver Génesis 3:21. Ya después habla, los regaña, X. Bueno, no X, sino que ahí pasa una situación. Pero vamos a ver qué hace Dios. Y vamos a ver la comparación entre las hojas de higuera y las tónicas. Génesis 3:21. Dice la palabra de Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y de ahí después sabemos que los sacó del paraíso. Ahora, las hojas de higuera representan la forma en la que el hombre siempre ha querido desde aquellos días cubrir sus fallos ante Dios, ¿sí? Cubrir su desobediencia ante Dios. O sea, es decir, procurarse el hombre un propio camino. Y en una comparación con esta parte de las hojas de higuera, pues así somos los religiosos. Religioso es aquel que bajo sus propios conceptos trata de agradar a Dios y se ve ridículo. Porque tú te imaginas, o sea, imagínense hermanos oidores de la palabra, ¿qué te viene a la mente cuando oyes que ellos cosieron hojas de higuera? Así como que, oye, pues no se supone que acabas de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea que deberías ser como que medio avispado, medio listo. O sea, como no ves que esas hojas se te van a secar. O sea, estás medio mal, ¿no? Vuelve a comer otro porque se me hace que no alcanzaste el conocimiento bien del bien y el mal. O sea, es como tonto, ¿no? Si lo analizas, o sea, es como que dices, oye, pues si yo como, a ver, sálganse con una hoja de higuera, metidos a la calle, ¿no? O sea, es algo, y así es el hombre cuando quiere cubrir sus fallas ante Dios mediante su religiosidad. O sea, bueno, no yo hago una buena obra para cubrir el pecado que tengo, ¿no? Yo no le hago daño a nadie, bueno, pues yo con mi pecado no le hago daño a nadie. ¿Qué tiene de malo que yo no perdone? No le hago daño a nadie. Vengo a la iglesia. ¿Qué tiene de malo que yo atienda mi hogar? ¿Qué tiene de malo que yo atienda mi trabajo? Vengo a la iglesia, oro. No, yo sí oro, ¿eh? Yo cuando me salgo hago oración. O sea, pensamos que solo es orar a Dios y no alejarnos del pecado, de algún pecado que tenemos. Y queremos cubrir con hojas de higuera las tonterías que de pronto estamos haciendo, ¿sí? Y ahora, ¿cuál es el punto de estar tocando esto de las hojas de higuera? Bueno, que esa es parte de la religiosidad del hombre. Pero ahora, ¿qué nos indica la palabra? ¿Qué fue lo correcto, lo sabio y sensato? Ah, obviamente las pieles duran, ¿qué? Más, ¿no? Y entonces dice que, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y el punto de todo esto es para cubrir con pieles a Adán y Eva. Hermana Natalia, ¿de dónde habrán salido esas pieles? Hermana Mari, hermana Andrea, hermana Abril, ¿de dónde habrán salido esas pieles? Tuvo que haber ¿un qué? ¿De dónde salen las chamarras de piel que tú y yo nos ponemos? ¿De dónde salen los bolsos de piel que las mujeres tienen? Pues de la piel de los animales. En este caso tuvo que haber un sacrificio de un becerro para cubrir
con pieles al hombre y a la mujer. Es decir, ahora entonces aquí el Señor nos explica a través de la Escritura claramente que la forma correcta iba a ser que había un sacrificio y que alguien iba a pagar por el error de Adán y Eva. Pues qué culpa tenía este pobre animalito de ahora tener que vestir con su piel, tener que derramar su vida para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ahora vamos a Levítico 4, 1 al 7. Entonces, una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo es este texto en la Escritura, Génesis 3, 21, que el Señor, nuestro Dios, viste con túnicas de piel a los primeros hombres, a los que habían pecado, enseñándonos que otro pagó, enseñándonos que tuvo que haber un sacrificio para que estas pieles fueran posibles, que vistieran al hombre. Esto es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Levítico 4. Ahora usted debe saber que, ¿se acuerda que lo vimos en la vez pasada? El Señor saca a su pueblo de Israel, de Egipto, por medio de un hombre llamado Moisés. A este hombre es el encargado, es como el gobernador, el encargado de enseñar al pueblo, de guiar al pueblo, el guía. Le dan unas tablas, donde le dan un decálogo, donde le dan una serie también de ordenanzas. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, da una solución para cuando estas leyes que el Señor les impone se rompan o se transgredan. La palabra de Dios dice en Levítico 4, ofrendas por el pecado, es el título, y vamos a leer hasta el versículo del 1 al 7, ¿vale? Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por error en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecara según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. ¿Un qué? Un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su ¿qué? Su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que estaba a la puerta del tabernáculo de reunión. Y usted puede ver aquí este elemento que es la sangre y este acto de muerte también que es un becerro que muere, dice por los que se han equivocado en las leyes que el Señor pone. Otra sombra y figura, ¿sí? Aunque en esta parte solo era cubierto el pecado, como en el caso de Adán y Eva, solo se había cubierto su pecado a través de las pieles con los que los vistieron, mas no fue la solución a la transgresión. Aquí también no fue la solución, hasta este momento no era una solución el que muriera un becerro por los pecados del pueblo, por los pecados incluso del sacerdote. ¿Qué significa la imposición de manos cuando dice que, en el 4:4:4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro? ¿Qué significaba esta imposición de manos? Que los pecados, cuando el sacerdote imponía las manos sobre este becerro, los pecados de la persona que llevaba esta ofrenda o esta expiación eran trasladados de el que pecaba a el becerro. Esto también es una sombra y figura, dice la palabra en Hebreos, porque la sombra teniendo porque la ley teniendo los bienes que habrían de venir, eran sombra y figura de lo que vendría. O sea, la sombra y figura de Jesús es esto, estos sacrificios
nos anunciaban el camino, preparaban a la humanidad para entender lo que hoy el Señor quiere hacernos entender. Que Cristo murió por ti y por mí, y que esa es la forma en la que Él te traslada del reino de las tinieblas al reino de los cielos por su sangre y por su sacrificio, y que tú y yo no tenemos que hacer nada. Da esta ley a su pueblo Israel, ¿sí? Y esto es lo que yo te venía comentando, esto es lo que denuncia esta luz admirable que vino al mundo, denuncia que la ley no había podido ser cumplida en aquella situación con la samaritana, como ya te lo mencioné anteriormente durante la prédica. Entonces, vamos viendo esta sombra y figura. Dios no permite que nosotros pongamos nuestra religión, nuestro camino para llegar a Él. Esto es lo que significa las hojas de higuera. O no vas a llegar a Dios por tus condiciones. Tú y yo no vamos a llegar a Dios por nuestras condiciones. Tú no le vas a poner a Dios la forma en la que tú vas a llegar a Él. Tú no le vas a poner a Dios tus condiciones o vas a decirle, este es mi camino, Señor. No, eso es lo que significan las hojas de higuera, ¿sí? Dios nos muestra cómo tratar con el pecado en esta parte de Génesis y también en lo que acabamos de leer de Levítico, ¿sí? En el caso de la piel con la que fueron vestidos Adán y Eva, en el caso de lo que habla de la expiación aquí en Levítico 4, Levítico 4:3 nos dice en los últimos párrafos, por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto, ¿para qué? Para expiación. En ambos casos, la solución fue, ¿qué? Un tercero, porque estamos hablando de expiación, ¿sí? En la expiación, que es la eliminación o culpa o del pecado a través de un tercero, como lo fue desde el Génesis, ¿sí? Para cubrir, tuvo que morir un tercero que no tenía nada que ver,